entonces compartir con cada uno de ustedes en sus distintas casas, distintas regiones y distintos países. Eso es maravilloso y esos son los aspectos buenos pues que tiene la tecnología, que definitivamente pues poder aplicarla a esta naturaleza. Vale, para el día de hoy nosotros vamos a estar hablando una serie de consecuciones de audiencias que hemos estado viendo desde la audiencia, desde las audiencias preliminares para la República de Panamá o la audiencia inicial para el tema de la República, para el Estado, sobre todo por el país de México, la audiencia inicial para México. Sin embargo, lo que vamos a estar es que hemos hecho pues una serie de tips o de ciclo académico desde el punto de vista, por un lado, de la audiencia de aprehensión, por el otro, entonces, la audiencia de imputación. Y hoy nos compete a nosotros, entonces, conversarles con relación al tema de la audiencia de medida cautelar. Está totalmente en sintonía, están activándose. Quiero enviarles un saludo, pero bueno, voy a tratar de ir avanzando porque si no, se pasa el tiempo muy rápido acá por medio de esta modalidad y creo que es importante pues llegar a los puntos esenciales. Lo que es una realidad también, chicos, es que en este tema de la audiencia de medidas cautelares tenemos que ver algunas cosas importantes. Primero, ¿cuál es la finalidad de la audiencia de medidas cautelares? Pero yo no puedo entrar en el tema de medidas cautelares sin antes hacer rápidamente un análisis desde el punto de vista de las otras dos audiencias que acabaron de pasar, pero bajo el principio de concentración, lógicamente están concatenadas y entonces esa concatenación en las audiencias hace que se debata inmediatamente el tema de la medida cautelar. Por ejemplo, para la gran mayoría de nuestros países, incluso México, que ahora también lo vamos a ver, pero ellos tienen esa audiencia de vinculación que hemos visto sobre todo en el tema de imputación. Sin embargo, también dentro de su medida cautelar, pues existe la posibilidad antes de desarrollar esa medida cautelar, antes de ver el tema de la audiencia de imputación. Por allá en el Código de Procedimiento Penal mexicano está en el 154, el cual que estipula y regula con relación al tema de la medida cautelar. Si la persona, por poner un ejemplo, esa persona que ya ha pasado una imputación en México, decide acogerse al tema, al término que tiene de 72 horas o el doble, es decir, de 144 horas, entonces se puede adelantar la audiencia de medidas cautelares. Precisamente se debate antes, inclusive que el tema de la audiencia de vinculación. Pero eso es un caso muy particular para la doctrina o la jurisprudencia mexicana, pero lo vamos a analizar en su contexto ahora con más calma. Lo que sí es una realidad es que tendríamos entonces nosotros que ver que esta audiencia no es aislada. No podemos ver la audiencia de medida cautelar como una audiencia aislada, porque entonces tendríamos algunas dificultades. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos ido debatiendo desde la aprehensión, recordando siempre que en estos principios dispositivos o adversariales existe la posibilidad, sobre todo de las partes o de los intervinientes, siempre de presentar sus solicitudes, es decir, presentar su motivación o sus argumentos, entendiendo siempre que en la audiencia de medida cautelar estamos ante una audiencia que todavía no estamos debatiendo los elementos de prueba sometidos a contradictorio. Eso quiere decir que estamos ante elementos de o lo denominado datos de prueba, como en Colombia o en México. Vale, lo que es una realidad es que no podemos verla de forma aislada, sino que tenemos que verla de manera integral o holística, es decir, de forma general o complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hemos tenido que pasar por una aprehensión que si la debatimos de manera correcta y existían los presupuestos necesarios, pudo haber sido decretada ilegal esa detención, pongamos un caso hipotético. Luego fuimos a una imputación, a una audiencia de imputación, donde aplicamos todo lo que es teoría del delito desde el punto de vista de los grados de participación, de los grados de autoría, de la suficiencia de vinculación que puede existir entre el hecho planteado y el tipo penal. Si debatimos eso, tal vez nos pudiéramos haber y considerábamos que no habían los elementos suficientes para ser considerado como delito, entonces nos pudimos haber opuesto a la imputación, ¿no? Vamos siguiendo ese ejemplo, ¿no? De manera muy práctica, decretaron la aprehensión, me opuse a la imputación, sin embargo la imputación la dieron. El juez en su momento pues consideró que desde su punto de vista que habían los suficientes elementos para crear el tema de vinculación y dio la imputación. De Panamá para el tema de vinculación, no para México. Entonces, resulta entonces que inmediatamente entraríamos en el debate de la medida cautelar. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la medida cautelar y por qué no la podemos ver aislada como un ente, único ente lógico o diferente o único?
porque va a depender de lo que ha pasado en las otras audiencias, va a depender de la estrategia de litigación de cada uno de esos defensores desde el punto de vista de defensa, o va a depender de la capacidad argumentativa que haya establecido el fiscal desde el punto de vista de la aprehensión y la imputación. Porque al final la audiencia de medidas cautelares es un resultado del cúmulo de situaciones que se han ido dando dentro de las audiencias, de ese cúmulo de situaciones que se ha dado en la aprehensión, de ese cúmulo de situaciones que se ha dado en la imputación y que llega entonces al final a la audiencia cautelar, y que obviamente desde el punto de vista del abogado defensor, pues esta audiencia es fundamental. Porque si nosotros entramos en una audiencia de medidas cautelares, por ejemplo, para Panamá, Colombia, o por ejemplo para unas audiencias iniciales en México, entonces lo que quisiéramos como defensores es salir con nuestro cliente, salir con el que representamos con una medida cautelar distinta a la detención preventiva, por ejemplo en Perú, Chile, o provisional para el tema de Panamá. Entonces, lógicamente, eso es lo que quiere cualquier defensor, es decir, salir con esa persona con una medida diferente, porque ya entendimos que ya ha pasado el proceso de imputación y ahora estamos en el tema de la medida cautelar. Pues bien, ¿cómo hacemos para que esto sea una realidad? Bueno, parte de las litigación hay que plantearlas desde el primer momento. El tema de la teoría del caso es esencial desde el punto de vista y desde el punto de vista del Ministerio Fiscal. Ambos tienen que tener claro cuáles van a ser las argumentaciones en aprehensión, imputación, y cuál va a ser el resultado que se va a ver al final del camino, al final de la audiencia, al final de esta concatenación de actos en la audiencia de medida cautelar. Se van a debatir puntos específicos en esta medida cautelar, porque esos puntos específicos van a estar integrados. ¿Por qué integrados? Porque en la audiencia de aprehensión, ese primer contacto que tuvo el juez, sobre todo con esa persona que está delante de él, y parte, en esa audiencia, parte de los elementos iniciales donde le preguntaron a ese imputado, que todavía, o presumible imputado, todavía no ha pasado la votación, le preguntaron, ¿usted dónde vive? Y aquí comenzamos con un principio importante y universal dentro de la América Latina, la lealtad. ¿Qué quiere decir la fe? Bueno, lo que quiere decir es que si comenzamos mintiéndole al juzgador, obviamente hay una chance o posibilidad entonces para poder dar un arraigo domiciliario en una audiencia de medida cautelar va a ser complicado. Va a ser complicado. Entonces, por ahí parte inmediatamente desde el punto de vista de la defensa, parte la teoría del caso. Es decir, hablar con la persona que usted representa, hablar con la persona a la cual usted le está llevando la causa e indicarle a esa persona en todo momento, ve acá, cuál es la dirección correcta, se puede mejorar esa información, ¿vale? Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque es uno de los temas que vamos a tratar de debatir o que vamos a votar en esa medida cautelar, que es el arraigo domiciliario. Y el arraigo domiciliario, bueno, es algo tan sencillo que tener una dirección física con un teléfono tangible en el cual ubicar a esa persona para futuros acontecimientos, situaciones que ocurran dentro del proceso penal. Entonces, ese arraigo es fundamental y es esencial. ¿Qué pasa muchas veces en las audiencias? Pasa que uno le indica a la persona, vives, la persona no sabe dónde vive, la persona se le olvida, dice que vive en un lugar, después dice que vive en otro lugar, y se forma, como decimos, un problema o un pragma conflictivo, como dice el maestro Raúl Eugenio Zaffaroni, porque no tenemos claridad dónde podemos llegar a esa comunicación, dónde podemos encontrar a esta persona cuando necesitar. Entonces tenemos un riesgo allí. Eso lo vamos a ver más adelante con relación al tema del periculum in mora, el peligro o el riesgo inminente que puede existir. Pero eso lo vamos a ver en su momento. Solamente estoy haciendo una reflexión rápida y en relación al tema de la medida cautelar. Entonces, debemos estar claros que la información se le suministra al juzgador desde el momento 1, desde la audiencia de aprehensión, tiene que ser una información veraz y real, y que esa información se pueda corroborar. ¿Qué pasa? Bueno, muchas veces pasa que la persona, en este caso, póngase por las unidades policiales, lo llevan ante el fiscal que está encuadrando la delegación, está verificando, y ¿qué hacen los fiscales? Lógicamente, a él le han preguntado dónde tú vives antes de llegar a audiencia. Antes de llegar a audiencia, ojo con ese tema. Y los fiscales inmediatamente mandan agentes de investigación
verificar qué, verificar el arraigo de esa persona. Si esa persona en esa inicial suministró un arraigo diferente al que está dando en la audiencia de medidas cautelares, la audiencia de aprehensión y paulatinamente las otras audiencias, entendiendo en este caso la proyección que vamos a hacer para medidas cautelares, vamos a ver algunas dificultades desde el punto de vista de argumentación. Por un lado, el fiscal va a decir lo que él nos dijo a nosotros al inicio, nos dio una información, nosotros verificamos esa información con nuestros agentes de investigación, resulta ser que allí no vive. Okay. Entonces, el defensor tiene toda una serie de elementos en su herramienta, como yo la he denominado, para poder verificar y poder hablar en el momento a qué se debió que esa persona dio un arraigo domiciliario. Sin embargo, ese arraigo domiciliario, al momento de confirmarlo, no encontraron absolutamente nada. Muchas veces en este tipo de procesos, bueno, por ejemplo, el tema de un robo y estamos en una, obviamente, donde vive la persona y esa persona vive en un área roja de cualquier parte de nuestra América Latina, entonces, lógicamente, pues si van los policiales allá, ¿quién le va a brindar información acerca de esa persona a la cual están preguntando? En las áreas rojas, en las áreas de difícil, de situaciones muy complicadas, obviamente en todos los lados opera el tema del código del silencio. Entonces ya usted puede ir previendo esa situación en caso tal de que se mandaron agentes de investigación y que esa investigación no pudieron encontrar esa dirección. Es lógico. Entonces uno tiene que ir preparando lo que es el tema de argumentación. Y ese tema de argumentación es esencial. ¿Para qué? Es esencial para poder entonces poder debatir los argumentos establecidos por parte del Ministerio Fiscal y poder entonces acreditar dentro en ese proceso cognitivo que tiene de razonamiento interno en su espacio mental que tiene para poder discernir bajo criterios como proporcionalidad o ponderación, entonces tener ese argumento suficiente y no quedarnos en el momento en una situación como la que estoy advirtiendo, callados, sin poder brindar la explicación necesaria. Por eso es que yo les digo, no de medidas cautelares de forma individual o independiente, sino que es una audiencia que forma parte de un todo, que forma parte de la audiencia de aprehensión y de la audiencia de imputación. En la medida en que yo vaya a realizar ese tipo de audiencias y vaya estableciendo la teoría del caso desde el inicio, eso me va a abrir una puerta importante para entonces ver la posibilidad de que me apliquen una medida cautelar distinta a la detención preventiva o provisional. Eso es realmente muy, pero muy importante. Ahora vamos a ver actualmente entonces la pregunta que surge cuando estamos ante la audiencia de medidas cautelares. Y tenemos que entender y verificar y comprender que son una serie de instrumentos y esa serie de instrumentos o medidas pues para mantener algo que es esencial, que es la eficacia del proceso penal. Algo fundamental, poder preservar la atención al proceso penal por parte de las partes, en este caso por parte del imputado o los imputados si estuviéramos hablando en caso de pluralidad del delito. Entonces, es esencial e importante entender que es una medida instrumental. Y instrumental porque realmente lo que busca es asegurar el proceso penal. Lo que busca es que la persona no evada el proceso penal. Lo que busca es que la persona no obstruya el proceso penal, elementos de prueba que se pudieran realizar por parte de la investigación posteriormente. Lo que busca es que no afecte, por ejemplo, a la víctima o que no afecte a los testigos o posibles testigos. Entonces, obviamente, lo que está tratando de hacer el juzgador a la hora de tomar la decisión de una medida cautelar es tratar de analizar en ponderación los distintos riesgos, entendiendo que la víctima tiene derechos, así de igual manera tiene los iguales derechos el imputado. Aquí hay claro, y va a tener que ponderar entre el derecho de la por parte de la representación del Ministerio Público, entre los derechos de la víctima, que tiene una gama de derechos en toda la América Latina, y los derechos del imputado. Esa gama de derechos van a ser sometidos a criterios de ponderación o test de ponderación y test de proporcionalidad, que al final
van a decisión, una que van a tomar por resultado la decisión, en este caso del juzgador. Temas esenciales que tenemos que ver. ¿Cuál es el objeto del proceso penal? Hombre, el objeto del proceso penal, para poder que se mantenga y se pueda desarrollar, es la aplicabilidad de esa medida instrumental que permita eso, que realmente el objeto del proceso penal de la verdad. La dicotomía, desde el punto de vista del pensamiento filosófico, entre la verdad real y la verdad material. Ahí hay un tema que es la pretendida búsqueda de la verdad, y que si entramos en esos temas a debatir, no salimos en el día de hoy porque es apasionante. La verdad real, dice Marina Gacón Abelán, difícilmente se va a encontrar, y es igual que derramar un vaso de leche, no lo vamos a poder recuperar inmediatamente, una parte, intentarlo, pero ya quebrado está. El vaso no se va a poder enmendar o restablecer. Entonces, ¿qué ocurre? El proceso penal, lastimosamente, por más que intentemos, lo que pasó va a ser difícil, va a ser muy complicado. Lo que sí va a ocurrir entonces es que vamos a tener una serie de expedientes que van a tratar, al fin y al cabo, de restablecer elemento probatorio, que al final, bueno, es lo que se va a tratar de entre la verdad dentro del expediente de la carpeta penal. Muy bien. Por un lado, en toda la mayoría de los códigos de procedimiento penal de América Latina, por allá de Bolivia, Perú, Chile, Colombia, Panamá, México, y todo lo que hemos podido revisar en su momento, Ecuador, la detención provisional es un tema totalmente, ojo con ese tema, la excepcionalidad forma parte entonces de este tema de las medidas cautelares. ¿Y por qué la excepcionalidad? Con esto, estamos hablando del tema de las medidas cautelares en términos generales, incluyendo el tema de la detención preventiva o detención provisional. Bueno, es excepcional, obviamente tenemos una fundamental por el otro lado, que es el derecho. Todos los seres humanos en una sociedad tenemos la capacidad de forma libre, libre de manera espontánea, sin tener mayor restricciones que las que establezcan las leyes y los procesos constituyentes de cada uno de nuestros países. Entonces, cuando hablamos de restringir una libertad, estamos hablando de restringir una garantía fundamental. Entonces, pues lógicamente para ello tendríamos que excepción. ¿Existe esa excepción? Pues claro, esas medidas cautelares son una excepción precisamente al tema del derecho a la libertad. Y por ello tenemos que ser consagradas y tuteladas por el juez. En este caso, el juez de o el juez de o el juez de control en México, conocimiento en Colombia. Pues vale, va a ser quien tenga que tutelar y ver si aplica o no el tema de la excepcionalidad para la aplicabilidad del tema de la medida cautelar, y sobre si se aplica la medida, obviamente que la más difícil o la más severa dentro del catálogo de medidas cautelares, provisional o detención preventiva. Entonces, tenemos que entender que existe ese tema de la excepcionalidad. Por el otro lado, otro de los principios importantes, y a veces muchos de nosotros los litigantes se nos pasa en el momento por la presión que existe, debemos entender que estos sistemas pues generan mucha tensión para los abogados e intervinientes. Y yo les digo, nosotros pues hemos tenido alguna experiencia en equipos de audiencia y damos clase también en los distintos programas de licenciaturas, maestrías, diplomaturas, y uno siempre suele estar nervioso. A veces nos han vendido a nosotros los abogados como personas para vencer o nunca ponernos nerviosos. Yo considero que no. Yo considero que el ser humano tiene un... y eso hace que somos eso. O sea, eso hace que nos pongamos nerviosos, que aprendamos a manejarlo. Con el tiempo es una gran realidad. Sin embargo, siempre va a existir el tema del nerviosismo y siempre va a existir las posibilidades que uno se le pueden estas cosas en un acto de audiencia. Entonces, muchas veces tratando de proporcionar o establecer la proporción de medida cautelar, por ejemplo, le pasan mucho al Ministerio Fiscal, resulta ser que no proporciona por qué le está solicitando el tema de la detención provisional o preventiva. Resulta ser que no ha estipulado cada uno, establece el código de procedimiento, por qué esta. El tema de ir a notificarse de forma periódica no es proporcional a la vinculación que se ha existido, a la imputación
que se ha desarrollado anteriormente. O por qué el tema de domiciliario o el arresto domiciliario no es proporcional al tema de que estamos aplicando o al debate que estamos realizando. Entonces, ese debate de proporcionalidad, de decir este tema, de, por ejemplo, limitarle el acceso a la salida de cierto lugar, por poner un ejemplo. Otro tema de la víctima o domiciliario o el reporte de forma constante a la autoridad competente, pues el diario fiscal, el reporte de manera semanal, no es a consono o no es lo que estamos, no es consono con lo que estamos debatiendo o con lo que hemos debatido en estas audiencias preliminares. Esa proporción es tener la capacidad de decir cada uno de estos elementos. Por ejemplo, allá en México, cuando hablamos de las distintas medidas cautelares, estamos hablando de 14. Eso lo vamos a ver más adelante. Establecer eso dentro de la mente del fiscal, en este caso, ha creado, ha desarrollado puntos de manera esquemática por qué no son esas medidas las que debe tomar el juzgador al momento de hacer su test de proporcionalidad y ponderación. Entonces, y a veces se nos olvida a los litigantes, tanto como del otro. Lo que también es importante para el litigante defensor es poder estar bien ese test e indicar, ok, si lo que yo considero que lo que es apropiado para lo que se ha hecho en este debate, sobre todo en el tema del tipo de delito que se ha imputado, es un reporte de 2 meses, entonces yo tengo que explicar cuál es mi argumento que me ha llevado a ello. Entonces con ello yo voy creando todo un concepto de ir llevando al juzgador a que pueda él, dentro de su fuero interno, convicción interna, entender cuál de las actitudes va a tomar en cuenta. No podemos desviar ni podemos dejar de ver. Derechos siempre van a haber dos trenes en choque. Obviamente uno con una teoría que es el Ministerio Fiscal y el otro pues con la teoría de la defensa que está tratando de defender a la persona. Uno va a ganar y el otro va a perder desde el punto de vista del caso. Entonces, si nosotros queremos tener el resultado favorable, por ejemplo, para el defensor en esta oportunidad, yo tengo que aprender a argumentar y tengo que aprender a proporcionar mejor mi solicitud de metodológica que me permita a mí entonces esa información resumida al juzgador, poder que él acepte entonces la argumentación o mi solicitud. Eso es clave y a veces se nos pasa de lado, pero eso es cuando estamos hablando de la proporcionalidad. Tenemos también que entender que también existe un tema de provisionalidad. ¿Qué quiere decir con esto? Las medidas cautelares son provisionales. Quiere decir que se puede tener el proceso. No quiere decir que han dado una detención provisional que no pueda revisar esa medida. Todos los códigos de procedimiento de la América Latina tienen la capacidad para revisar la medida de la detención provisional. Eso trae por resultado que, bueno, lo que es que si existen nuevos elementos en que se pueda revisar esta decisión, que es una medida que lo que busca es asegurar el proceso penal, entonces se puede replantear, se puede revisar este tema. Y eso es vital, importante, que las medidas cautelares son provisionales, porque las medidas cautelares no son el fin del proceso. Lo único que están asegurar el proceso, lo que están haciendo es tratando de poder instrumentalizar ese proceso, de poder asegurar a la persona que atienda el proceso penal, y eso es importante. Estos son algunos, el tema de la taxatividad, que también dentro de este tema, quiere decir que, bueno, ya debe estar fijado, lógicamente, la ley dentro del Código de Procedimiento Penal del país en el cual nos encontremos, y eso va de la mano también con el tema del principio de legalidad, ¿vale? Que debe estar establecido el tipo penal, debe estar establecida las medidas cautelares, y eso es importante también para revisar con relación al tema de la... Muy bien, cuando hablamos en la América Latina, de verdad que es un tema apasionante porque comenzamos a revisar cada uno de estos códigos y comenzamos a ver entonces que, por ejemplo, Chile regula el tema de las medidas cautelares en el artículo 105.
Sin embargo, cuando nos vamos a Bolivia, lo regula en el artículo 40. Panamá regula el tema de las medidas cautelares en el artículo 200. Entonces, tenemos que ir verificando y viendo que cada uno de nuestros países en la América Latina tiene, obviamente, un artículo diferente, pero al final la sustancia es de los distintos tipos de medidas cautelares que son parecidas, son verdaderamente parecidas. Entonces, nosotros tenemos que ir verificando paso a paso las diferencias, las situaciones que existen o los tecnicismos que puedan existir en cada uno de estos países, pero al final el sustento se mantiene. ¿A dónde lo quiero llevar? Hay dos criterios universales de la doctrina penal que son esenciales para verificar de las medidas cautelares. Por un lado, hablando del periculum in mora, y por el otro lado, estamos hablando del sumus bonus juris, la apariencia de buen derecho y los riesgos procesales. Esto es vital y es esencial para nosotros poder entender, porque si nosotros no lo forma clara, ¿cuáles son esos totales? Por un lado, si existen o no existen, porque los riesgos están para ambas partes. La fiscalía va a tratar de establecer que existe gran riesgo procesal al establecer que esa persona pues, pueda salir del proceso penal. Es decir, que se le aplique una medida distinta a la detención provisional. Reporte. Si esa es la teoría, pues va a tratar de exponenciar. Sin embargo, el defensor va a tratar también de decir que ese riesgo, minimizar lo que se llama el riesgo. Y este es el que es maravilloso, que es extraordinario. Por un lado, tenemos a una fiscalía maximizando los riesgos procesales. Va a poner entonces a la defensa los riesgos procesales. Pues obviamente va a traer el que logre, por medio de la argumentación, por medio de la convicción, por medio de la persuasión, por fundamentación jurídica, de manera más clara, más sucinta, con mejor, pues va a lograr al fin y al cabo incidir de alguna manera en el concepto con el jugador y tal vez pueda hacer que se avanza hacia su solicitud de alguna de las dos teorías que le están presentando. Muy bien. Si vemos esto entonces, por un lado el tema del periculum in mora y por el otro lado el FOMO bonus. De periculum in mora tendríamos nosotros entonces que ver si existe. Si viéramos el tema del periculum in mora, tendríamos entonces esos denominados riesgos. Importante y fundamental, el peligro de fuga. Hombre, ese riesgo siempre va a existir y siempre es latente para todos dentro del proceso penal. Obviamente para la fiscalía va a tratar de maximizar al máximo el peligro de fuga. Imaginemos que encontramos ante un tema, ese es un clásico ejemplo que yo utilizo y si han podido estar viendo los otros videos, pues se dan cuenta que yo siempre utilizo mucho este tipo de ejemplos. Esa persona que le roba la cartera a esa dama y sale corriendo, pues obviamente el policial está cerca y comienza en varias oportunidades la unidad policial o de alto no hace caso y sigue corriendo. Viene la unidad policial, lo atrapa y cuando lo atrapa, la persona forcejea con la unidad policial y se da nuevamente a la fuga. Llega otra unidad policial y lo captura. Aprehensión, pero lo traigo en este momento. Puedan observar que el fiscal en el tema de la medida cautelar va a maximizar desde ese punto de vista el tema del peligro de fuga. ¿Y por qué lo va a maximizar? Lo va a maximizar porque va a decir, un momento, señor jugador, queremos indicarle que la persona, a pesar de las reiteradas veces que se le dio la voz de alto, no hizo caso, atendió los llamados de la unidad policial, salió corriendo, forcejeó con esa unidad y por otra unidad cerca pudo el tema de la aprehensión. Estamos ante un riesgo inminente del tema del peligro de fuga. Si nosotros dejamos salir a esta persona, por ejemplo, sin analizar el tema del tipo penal ni del tema de la sanción, ¿vale? Medida cautelar.
salir a esta persona, pues lógicamente la desatención al proceso va a ser muy alta. Entonces nosotros comenzamos a verificar y observar cómo la fiscalía va a maximizar, por un lado, el tema del riesgo, cómo la defensa entonces va a argumentar precisamente o minimizar ese riesgo, ¿vale? Entonces, de repente ese es un punto fuerte que tiene la fiscalía por parte de la investigación que han recabado los agentes policiales. Pero por el otro, nosotros tengamos un punto fuerte, que esa persona tiene un arraigo domiciliario, tiene un teléfono, que se mandaron a los agentes de investigación a verificar si es cierto que vive en esa casa y es cierto que vive en el lugar donde ha indicado. Vamos a entrar en un debate desde el punto de vista de la defensa con la fiscalía acerca si se enfrentó o no a los policías y si se hizo peligro de fuga o no, sino que vamos a tratar de buscar otro punto fuerte, como es el tema del arraigo domiciliario, para establecer que él tiene 20, 25 años de estar viviendo en ese lugar, en el barrio donde él se desarrolla o vive, es muy conocido, no tiene antecedentes penales. Entonces nosotros tratamos de minimizar un poco el tema de los riesgos, minimizar al máximo el tema de los riesgos, maximizar al máximo por parte del Ministerio Fiscal el tema de los riesgos, total en argumentación por ambos. Claro, van a tratar de sacar lo mejor que tengan dentro de lo que ha sucedido en esa carpeta o en ese expediente. Por el otro lado, motivos graves y fundados en general, ¿vale? Y hay siempre, lógicamente, preocupación por parte de todos los actores del proceso penal si esa persona puede o no puede afectar el tema de las pruebas. Recordémonos que estamos ante elementos preliminares, ante elementos demostrativos. Es que todavía se va a dar por parte del juez de garantía un tiempo de investigación en nuestros distintos países y ese tiempo de investigación del Ministerio Fiscal para tratar entonces de obtener los suficientes elementos de prueba que les dan suficientes entonces para poder llevar esta causa a un tribunal, que al final va a ser donde se va a poder acreditar la realidad o la no responsabilidad de la persona que fue imputada y que posteriormente pasó a la acusación o que ha sido acusado y que va a ser llevado entonces a un juicio oral, público y contradictorio. Entonces, en este tema tenemos que tener claro el tema de si puede afectar el elemento probatorio. Y ahí entra una serie de debates sumamente. Indicar que la persona pueda afectar o no, por ejemplo, en delitos de consecución instantánea o que se realizan en el momento. Por ejemplo, estamos hablando de una posesión, se encuentran con el arma, se acredita el delito por poseer o portar, son los verbos rectores de la acción. Bueno, trae por resultado que ya, vale, tenemos el arma, se configura el delito, no hay un tema, por ejemplo, para analizar de antijuricidad, en este caso, permiso, así que vale. Pues, indicar que esa persona pues pueda un peligro para alguna prueba en un delito de consecución inmediata o instantánea, pues va a ser difícil, ¿vale? Porque ya aquí se han obtenido básicamente casi todos los elementos. Entonces, va a variar dependiendo del tipo penal. Vamos a analizar si puede o no puede por peligro para afectar la prueba. Diferente si estuviéramos hablando de un caso o crimen organizado. Si estuviéramos hablando de ello, estamos diciendo que, por ejemplo, por un tema de 2, 3, 4 personas, estamos viendo una pluralidad de imputados y estamos hablando de que aquí hay tema de pandillas metidas en el asunto, pues lógicamente ya estamos ante escenarios totalmente diferentes. Ahí se puede haber un peligro muy fuerte, obviamente, por parte de los imputados para afectar ¿qué? El elemento probatorio. Por esa causa. Ser los testigos de esa persona que han ultimado o que han acribillado en ese barrio por parte del crimen organizado o por parte de un delito de pandillerismo. Bueno, son las personas que están en su entorno. ¿Y cómo se sienten esas personas? Bueno, lógicamente esas personas van a sentirse amenazadas por parte de esta unidad
esta área o del sector. Entonces, eso va a traer un problema sustancial. Y eso es parte de los problemas también que tiene el fiscal cuando enfrenta este tipo de delitos contra el crimen. Recuérdense que siempre lo que va a imperar en este tipo de situaciones es el código del silencio. El código del silencio trata de no meterme en el asunto, dar la mirada hacia otro lugar y tratar entonces de evitar meterse en problemas. Entonces, obviamente va a ser muy diferente dependiendo del tipo penal en el que nos encontremos. Si puede existir el tema de la obstrucción a la prueba. Claro, hay otros mecanismos que utiliza la justicia que tal vez lo analizaremos más adelante. Por ejemplo, el tema de los protegidos, que es un tema analizaremos más adelante cuando terminemos este primer ciclo. Iremos tal vez al análisis de las procesales como el testigo protegido, con sus temas a favor y en contra que puede tener esa figura. Porque claro, para algunos es un remedio importante de investigación poder llevar un testigo a un juicio oral, reservas de su identidad sin poder identificarlo. Pero por el otro lado también crea pues aspectos interesantes a debatir, el que se le pueda acusar a una persona sin poder esa persona poder verificar o poder ver quién es el que lo estaba acusando. Entonces ahí entra también una serie de debates a analizar con el tema de ese testigo con reserva. Es muy interesante que pudiéramos hacerlo tal vez en futuras charlas más. Por un lado, el de ese testigo que se siente intimidado, coaccionado, que se siente amenazado y que por ello ha pedido que se reserve su identidad, el derecho que tiene el imputado. ¿Quién lo está acusando de manera directa? ¿Quién lo está señalando? Entra un debate interesante. Pero bien, eso lo vamos a dejar para otra ocasión que desarrollemos ese tema de el testigo con reserva. Lo que sí es real es que puede existir el peligro de obstrucción de la prueba y parte del análisis que va a realizar en su momento y tal vez por ello pues pueda entender que para este tipo de delictuales, luego de hacer su debate y su test de ponderación y de proporcionalidad, dependiendo cómo se haya dado los casos dentro de la aprehensión y imputación tutelar, la argumentación de cada uno de los litigantes, se considere que existe un riesgo inminente en obstrucción de la prueba. Puede existir eso, se considere que no, todo va a depender de cómo se desarrolle estos casos. Bien, eso por un lado. Por el otro lado, también tenemos el tema de que pueda una detención provisional, a medida que no sea la detención provisional, también puede ser un riesgo para la sociedad. Aquí se analiza, por ejemplo, veamos si esa persona cuenta o no cuenta con el tema de los antecedentes penales o si existe o no factores que puedan acreditar o determinar que pueda convertirse en un o con ese tema. Tenemos la presunción de inocencia, es decir, al fin y al cabo que soy inocente hasta que se compruebe lo contrario. No quiere decir que porque preliminar se vaya a tener que determinar que eso sea un efecto sine qua non para que inmediatamente yo haya cometido el delito que se me está imputando en esta oportunidad. No. Pero lo que también es cierto, va a tratar de alguna u otra manera de establecer que la libertad de razonar también un peligro. Temas que habría que verlo en el debate argumentativo. A eso es lo que nos referimos. Y por el otro lado, también existe la posibilidad de que se pueda dar el tema del peligro a la víctima. Y claro, el peligro a la víctima también puede estar, ¿no? Obviamente la protección y el derecho existe de forma bien bajo estos nuevos preceptos de este sistema penal acusatorio, pues precisamente determina el derecho que tiene la víctima y parte de esos derechos que tiene la víctima no es solamente a escuchar y poder intervenir dentro del proceso penal, también que forme parte de esa protección, se le brinde la protección necesaria a esa víctima para que tenga pueda culminar el proceso penal sin que haya sido amenazado, sin que realmente pues pueda existir una afectación directa hacia esa persona. Y esa protección no solamente desde el punto de vista, ¿no?, de la seguridad o de la policial, sino también, por ejemplo, el tema desde el punto de vista de la atención médica, por ejemplo, también que se debe determinar del derecho que tiene la víctima
y de los riesgos que tenemos que establecer. Muy bien. Estos son criterios que se utilizan sobre todo cuando vemos currículum in mora o los riesgos. Por un lado, poder haber incidido de la prueba. Por el otro lado, poder determinar si va a estar atento o no va a estar atento al proceso penal, si puede existir un peligro. Por el otro lado, también pueda tener la víctima y si esa libertad pues pueda ocasionar un riesgo para el bienestar. Son parte de los análisis que se hacen desde el punto de vista del periculum in mora o de los riesgos procesales. El otro aspecto importante, muy a fondo, sobre todo en medida cautelar, es la apariencia de buen derecho. O sea, y esa apariencia de buen derecho así es. Primero, poder acreditar que existen algunos demostrativos con el hecho punible que pueda acreditar la acción. Eso es una apariencia. Es como si estuviéramos hablando de y al final ese test lo que nos está indicando es, bueno, existe tal vez la posibilidad de esa apariencia de buen derecho, tal vez esa posibilidad entonces para aplicar las medidas cautelares. Lo otro, dentro del análisis, por un lado, establecer si hay la vinculación entre el hecho y el tipo. Muy bien. Esa rigurosidad, todo ese elemento, entonces analizaríamos el otro. Si la medida es necesaria. ¿Y por qué tiene que darse ese tema de la relacionado con el tema de la proporcionalidad? Hombre, porque tendríamos que ver cuál es la medida más eficaz, más necesaria o la mejor medida a la hora de establecer este catálogo, porque para algo existe un catálogo. El catálogo no existe es para aplicar directamente un tema, una detención provisional o preventiva. Por ejemplo, en México sí existe eso para los temas del crimen organizado, para los delitos graves. Y no va a entrar un debate en ponderación. Eso es lo que estipula pues su constitución en el artículo 19. Entonces ellos ya han dado que para delitos graves dentro de su sociedad el tema es el tema de análisis de ponderación o proporcionalidad con relación a una medida diferente a la detención preventiva no es un tema debatido. ¿Vale? Si en otras jurisdicciones, por ejemplo acá en Panamá, sí se debate de forma constante todos los tipos de. En el momento existe un debate en ponderación y proporcionalidad y tenemos un catálogo de 10 en Panamá, 14 en México, en otros países hay menos, ¿no? Vale, en Bolivia hay mucho menos. Ahora sin embargo, lo que sí es interesante es ver eso, analizar ese contexto y poder determinar entonces si esa medida cautelar es necesaria, es la más proporcional. Pero ¿cómo el jugador va a poder determinar eso? Las partes son las que tienen que brindar los insumos necesarios para poder determinar si es la más necesaria o es la más buen derecho que se debe. Y por el otro lado, que la que se va a aplicar sea la que se justifique y que si voy a tener que restringir derechos o garantías fundamentales, pues tengo la justificación, porque siempre se debe preservar el tema de las garantías o de la tutela judicial que debe existir. Bien, eso por un lado. Por ejemplo, Chile, hablando acerca del como unos juros o de la apariencia de buen derecho, lo mantiene en tres preceptos. Por un lado, que existan los antecedentes que justifiquen el delito. Por el otro lado, que existan la presumibilidad que fundamente que el imputado no ha tenido o ha tenido participación en el delito como autor o como cómplice. Y por el otro lado, que existan antecedentes calificados que permitan al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable. Al fin y al cabo, los chilenos también, Panamá tiene 4, algunos tendrán un poco más dentro de los test de ponderación que agregar a establecer la apariencia de buen derecho. Pero al final tiene que haber la justificación necesaria por parte de la Fiscalía para establecer esta detención preventiva. Tiene acción, ese convencimiento sobre todo. No es tan sencillo, no es tan sencillo verlo. Lo interesante que es esto, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 140 también habla, son los elementos o los test que establece el jugador chileno
para poder determinar estos temas de la medida cautelar. Por un lado, el número de delitos, por el otro lado, la pena a imputar, el carácter de los mismos, la existencia de procesos pendientes, de haber estado establecido en procesos de pandillerismo o crimen organizado. O sea, todos estos temas se analizan también dentro del test de ponderación. Hay que ver el tipo de delito, hay que ver la sanción a aplicar. También esos son test que se analizan. Hay que ver la gravedad de los hechos de ese tipo penal, de ese presumible tipo penal. Entonces, todo eso hay que ver el tema de los antecedentes en caso tal, o si existen algunos elementos a poder determinar que forman de un crimen organizado. Todo estos temas de las medidas cautelares. Por ejemplo, cuando hablamos del tema boliviano, por ejemplo, ellos tienen medidas sustitutivas y es interesante, ¿no? Tienen medidas sustitutivas en su artículo 240 y estipulan, por ejemplo, temas como detención domiciliaria, el tema de la prohibición de comunicarse, ejercicio de su derecho a la defensa, prohibición de frecuentar ciertos lugares, obligación de presentarse periódicamente, fianza personal. Y yo con esa personal porque considero importante determinar que también estas medidas cautelares pueden ser reales. Y claro, con ese entra también un tema a analizar, el tema de la fianza de relación, que también pudiera ser una de las medidas cautelares a aplicar como una excepción al tema de la detención provisional. Definitivamente que hay muchas más cosas que ver. Yo quería hacerles el análisis de casos prácticos. Bueno, parte de lo que nosotros siempre hemos tratado de establecer en esta dinámica de ciclos es establecer esto. Vamos a poner un ejemplo práctico, ¿no? Es algo nada académico, nada meticuloso, nada sido con mucha antelación. Imaginemos que el viernes 1 de mayo del 2000, aproximadamente a las 10:30, la joven Juana Rodríguez salió de la facultad. Vamos a poner que ese 1 de mayo no era, vamos a poner que no era el Día del Trabajador, vale, que estábamos libres. Y vamos a poner, estamos en el tema de la pandemia, ¿ok? Así que nadie puede salir de su casa. Un ejemplo hipotético, ¿vale? El viernes 1 de mayo del año 2020, la joven Juana salió de la Facultad de Derecho cuando se encontraba en la parada de la Universidad Autónoma de México. Toma un taxi que la lleva a su casa. Sin embargo, el conductor del taxi, de nombre Juan, toma hacia otra dirección y luego de llegar a un lugar desolado, se pasa al puesto de atrás con un cuchillo, obligándola a relaciones sexuales. Si tuviéramos con ese tipo penal, pues obviamente estaríamos dentro de lo que es la violación, ¿vale? Y eso está tipificado pues en cada uno de nuestros códigos de la América Latina. No vamos a entrar a un mayor análisis con relación a ese punto. Mire lo interesante que pueda surgir a nivel de cómo se da la aprehensión, cómo se da la imputación y cómo se puede establecer una medida cautelar. Si la persona, pareciera que aquí hay un señalamiento directo por parte de la víctima, ¿vale? Ese señalamiento directo, estamos hablando de un tipo penal grave. Si estuviéramos solamente hablando del tipo penal, la sanción de esa pena, estaríamos inmediatamente en una posibilidad directa de una detención provisional, porque el peligro de fuga pudiera ser inminente como la que nos encontramos. Sin embargo, mire lo interesante que es el debate en proporcionalidad y ponderación y lo importante que son las argumentaciones. Imaginemos que este joven, solamente un ejemplo, imaginemos que este joven durante la fase de aprehensión tuvo la posibilidad de establecer un arraigo fuerte. Imaginemos, como ya lo sabemos, que él es taxista. Puede tener acreditado certificaciones de que en definitiva él labora y que tiene 15 años de estar trabajando como taxista en una piquera o un lugar donde presta su servicio. Imaginemos por un momento que esa persona tuvo la posibilidad también de decir que él quería comunicar lo que se llama la defensa natural. Y en esa defensa natural, ojo, que cuando estamos hablando del tema de México, la posibilidad se abre un acá, por ejemplo, en otras la tiramos nosotros que levantarle al jugador que la persona derecho, obviamente, de defensa y levantándose el tema del derecho a no autoincriminarse, ¿vale? Pero imaginemos que él haya esa posibilidad.
y él haya dicho a la jugadora en su momento, entendiendo que no tiene derecho a culparse o responsabilidad entre el cuarto grado de responsabilidad, segundo afinidad, ni declarar en su contra, él entendiendo, pero él asumiendo su defensa natural, él le indica no. Lo que pasa, honorable señora jugadora, es que esta persona que a mí me está acusando realmente era mi novia y lo que ella está, y yo puedo acreditar tal vez más adelante dentro del proceso penal con el elemento probatorio. Aquí lo que se está estipulando es un acto de contra porque hemos terminado. Miren lo interesante que sería ese análisis en proporcionalidad y ponderación ante elementos. Claro, obviamente, del otro lado va a estar el tema de si hay o no medicina forense o legal. Usted me dirá, bueno, pero imaginemos que se le haga de medicatura y en definitiva sale que muchas veces en este tipo de no ha existido como tal. Claro, no necesariamente que no haya existido esa violencia no quiere decir que no pudo haber existido la intimidación y producto de esa intimidación pues pudo haber sido que la persona no se haya resistido. También sí, que se pudiera ver. Pero en este caso, el examen indicaba pues que no había rastro. Entonces ese es el análisis que comienza a dar debates y que hace tan sustancial e interesante el debate continuo que existe en los sistemas adversariales. Va a depender de la forma en la cual se argumente, se estipule de las argumentaciones correspondientes, al fin y al cabo, pues puedan establecer en definitiva una postura o la otra. Muchas veces, por ejemplo, nos encontramos ante casos de homicidio acá y se hace un debate tan interesante y tan nutrido y se lleva tal vez en algunas ocasiones al jugador a pensar que realmente los elementos demostrativos, una que señalaba por homicidio, sea una detención provisional o detención preventiva. Muchas veces, en casos con crimen organizado y realmente ante unas buenas argumentaciones por parte de la defensa, estableciendo muy buena motivación, estableciendo con lo que está planteando, por lo menos considera de la defensa al jugador de que no existen elementos, a pesar de que es un delito grave, a pesar de que tiene muchos años, a pesar de que puedan existir obstáculos o que puedan incidir a prueba, se logra acreditar, se le puede dar una detención que no sea la detención provisional, viendo de cómo se vaya dando el debate. Bueno, hay muchas otras cosas más que pudiéramos hablar con relación a esto. Sin embargo, el tiempo se me ha ido volando, les voy a ser sincero, muy rápido. Viéramos el análisis con relación de México, porque me parece bien interesante. Bueno, siempre estamos tratando de ver algunos puntos. Las medidas cautelares en México se estipulan en el artículo 154 de su Código de Procedimiento Penal, pero hay un tema interesante que lo estaba abordando al inicio y que quería resaltárselos en este momento. El debate de la medida cautelar, si la persona se ha acogido al término constitucional que tiene de 72 horas, aplicarlo a 144 para que se le pueda realizar la audiencia de vinculación, pues entonces esta medida cautelar se adelanta. ¿Qué quiere decir? Que se debate antes del acto de vinculación. Una particularidad muy especial que tiene influencia al Código de Procedimiento Penal mexicano. O estamos ante el caso de flagrancia y la persona inmediatamente pues se hace el auto de vinculación, dice no, yo me voy a acoger a la audiencia, inmediatamente voy a hacer la audiencia de vinculación, entonces la audiencia posteriormente. Se está tratando de preservar lógica del constituyente en este comparecencia o la atención puedan ser involucradas en los distintos tipos. Tienen incluido el tema de la audiencia de vinculación, que a mí siempre me ha parecido muy interesante esa figura, analizarla. Esto es parte de lo que estamos haciendo. No sé si tengan algunas preguntas, inquietudes. De repente el tema que les he planteado siempre genera algunos debates. Tal vez no tengamos el tiempo suficiente. Es un elemento muy insípido, solamente hechos que
este caso que pudiera vincularse al tema de, pero nada, es solamente un ejemplo académico para que lo pudiéramos observar. Si tienen alguna pregunta, pues voy a tratar de ver acá. Y de verdad le doy las gracias a nuestra transmisión. Hacer, pues es parte esencial de nuestra vida y es una de las cosas que más nos gusta hacer, poder brindar un poquito de conocimiento, porque no estamos inventando, mucho menos el agua caliente se inventó hace, pero estamos tratando pues de crear este foro de debates, de una clase, es un en el cual pues, ustedes puedan exponer sus puntos de vista, nos puedan decir o puedan estar en desacuerdo con nosotros. Como siempre lo decimos en nuestras clases, hoy día nosotros los profesores solamente somos un instrumento, una medida un pequeño instrumento, ¿no? Que al fin y al cabo lo que trata de facilitar un poco el tema pedagógico. Hoy en día todos tenemos la información a nuestro alcance en los celulares, en las tabletas, en la computadora. Así que la información, sí que aquí pendiente, hermano Rafael, gracias, siempre pendiente y preguntando. Si la trataría de ser parte del pensum académico, es una realidad, Rafael. Y lo recordarás hace algunos años atrás, utilizábamos estos temas de ponderación, sobre todo, y debatíamos con José Félix, con César, con Zuleima, lo hacíamos pues en los debates a nivel de la facultad y luego a nivel internacionalmente. La gente como, bueno, ¿para qué ese tema de debate, entrenamiento diario que tiene delante de derecho? Es esencial, es fundamental, todo cuando hemos llegado hacia la oralidad. Y como yo les he indicado, pues a muchos de mis estudiantes, la oralidad se va a aplicar para todas las ramas del derecho. La oralidad ha llegado para quedarse. Y en el ejemplo, ya la oralidad es una... La oralidad se va a quedar hacia las distintas ramas. Ya va a llegar a ser más familia, ya la oralidad es todavía. Y el derecho civil va a dar. Entonces, el tema de la litigio se debe mantener a nivel de las facultades, la acción esencial, que el argumentar no es aquella persona que mejor hable, ni el más alto lo haga o más grite, una que tiene la capacidad para poder establecer de manera sus presupuestos y aparte tenga el fundamento jurídico necesario. En otras latitudes de litigación se ha implementado en los pensum de otras latitudes, de otros países, lo propio, lo correspondiente, pues no comenzamos, pues lastimosamente entonces va a ser muy, muy difícil, no imposible, lo podemos hacer sobre con una realidad, sobre todo el penal abusado. No es esta situación, pero lo que es una realidad es que debe aplicar algunas técnicas y eso es como en una caja de bateo, mecánica de bateo y no es tan fácil, pero se logra. Contempladas en el artículo, la última tendencia son los numerales 1 y 2. Obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad y la prohibición de salir del ámbito territorial. Claro, hay un catálogo, Walter, ese catálogo que es el del reporte, el que más aplican sobre todo los defensores. Obviamente por parte del Ministerio Fiscal, pues ellos van a pedir el tema de, dependiendo de la gravedad del delito y dependiendo de los delitos en los cuales ellos hayan, van a pedir el tema de la detención provisional. Se va a dar. Ese se va a ambos actores. En este caso, el Ministerio Fiscal, va a haber un debate sustancial. Van a decidir el tema de la detención provisional el más adecuado y el otro porque considera entonces que es el tema de la periodicidad o el reposo a la semana y no salir de un área de circunscripción, por ejemplo, impedimento de salida del país o de la provincia o de un lugar específico, un debate a analizar. La verdad, gracias por estar pendiente
Gracias también por estar pendiente, de verdad, mucha misión, y eso es lo que nos hace pues muy feliz, pues, y que esa voz de aliento que nos dan ustedes con sus preguntas, con sus análisis, pues siga manteniendo lo que es Guía la Academia Virtual, y sigamos pues con esa intención pues de ir haciendo academia día tras día. La asociación ilícita para delinquir es difícil una medida. Este tipo de delitos más difíciles no son, claro, porque bueno, va a depender de muchas cosas, ¿no? Pongamos un ejemplo para que lo veamos en vez. Estoy dentro de un vehículo y en ese vehículo hay 4 personas, 2 adelante, 2 atrás. Resulta ser que uno de ellos lleva un arma. Bien, muy bien. Más adelante hay unas unidades de la policía y están revisando, pidiendo los carnets, los ID, las cédulas de identificación, y las personas se ponen nerviosas, ¿vale? Y en ese momento el que tiene la pistola viene, lo tira a la mitad cerca entre la caja de cambio o la caja automática, pero un poquito más atrás, ¿vale? Queda entre medio, entre los dos y los dos atrás. Muy bien. Los policiales revisan, ven la actitud sospechosa, ven algo raro, comienzan a sus focos, sus linternas, y entonces ven algo inusual y al momento de hacer la requisa se encuentra. Entonces, el tema de debatir entonces funcionalidad y ponderación es quién es el dueño. Las 4 personas tenían el arma. Mire usted cómo comienza entonces el debate a ser nutrido y va a depender de las solicitudes de cada una de las partes. Pongamos, Ariadna, que usted representa al cuarto chico y ese chico le dice, hombre, licenciada, es que yo estaba dentro del carro, yo estaba y voy a dar un aventón, te voy a dar voy aquí cerca, súbete que te voy a dar. Y esa persona que usted representa ahora está metido en el problema, ¿vale? Entonces, claro, va a depender ya de la destreza, de las posibilidades, de la que tenga, en este caso, pues la defensa. Pareciera que es difícil, pero mira, ya ahí tiene el verbo rector de poseer, quién porta, a quién se le encontró, eran 4 en un vehículo, quién realmente es el dueño de esa. Comienzan los test de lo que mencionamos. Entonces el debate, y es lo interesante que se pone el derecho cuando comenzamos a verlos a través de ejemplos. Interesante, estará el tema de testigo protegido, dice Bianca Moreno. Hoy, ese tema es particularmente increíble. Que sí, yo espero no estar aburriéndolo. Voy a hora y 4 y sigo yo hablando. Yo espero no estar aburriéndolo, pero creo que no, porque ustedes siguen preguntando. Sí, ese debate del testigo protegido es un debate que vamos a tener que hacerlo y creo que le va a gustar bastante. Porque imagínese usted siendo acusada de homicidio y esto directo. Y el señalamiento directo más fuerte que existe es un testigo protegido. Imagínese usted nada más ese ejemplo. Pongamos el caso que sea usted. Pongamos que sea Ariadna, que sea Dagoberto, que sea Bianca, que sea Lali, Enrique, el que esté, que haya un señalamiento directo. Ese señalamiento directo, disculpen, solamente era para que lo vieran, que ese señalamiento directo de la persona protegido. Preparar una defensa bajo esas características o esas condiciones. Es interesante, ¿eh? Y si esa persona a la cual usted le está haciendo el señalamiento, ¿cómo hacemos ahí? Mire lo que se pone Betsy, saludo, gracias, pendiente siempre de Chorrera. Mire lo interesante que se pone. Entonces comenzamos a hacer un análisis mientras al final no es a uno que le haga el señalamiento, uno dice, bueno, no pasa nada. Pero ahí está. No lo tocan y usted dice, ¿cómo me voy a esa persona que no sé quién es? Claro, el debate también es lado de la moneda. El debate también está con relación de la víctima. Entonces, si yo lo acuso porque quiero que se haga justicia y soy parte de una Ricky Luis, una sociedad y quiero que se haga justicia y no estoy de acuerdo con los jóvenes y los quiero decir la verdad porque no puedo dormir, pero entonces voy a poner en riesgo mi vida. Bien. Y esos son los test de ponderación y de proporcionalidad que estipula
y que hay que analizarlo pues muy, pero muy delgado. Muy delgado. Y estos temas, por ejemplo, también lo desarrolla Manuel Atienza, ¿no? Que a nivel de España es el que tema de la argumentación. Las argumentaciones son esenciales a cada una de estas posturas. Y es difícil, no se crea que ser juez, jugador en este tipo de sistemas, pues es una de las cosas más complicadas. Porque hay veces las dos solicitudes, cualquier dos se pudiera de sin embargo, hay que hacerlo por uno. Y uno va a ganar y el otro va a perder. Entonces, al final, el que utiliza es la misma persona que va a ganar. En razón que la prueba testimonial es muy relativa a su importancia, dice Ricky Ruiz, claro, dentro de la valoración que debe utilizar sobre todo el jugador, esto toma un valor importante, toma un valor esencial. Porque recuérdese que lo que hace el jugador es, sobre todo cuando pasa ya el tema del juicio oral, es cómo valora la prueba. Ahí hay un tema de valor, es cómo aprecia la prueba, el conocimiento, cómo utiliza la sana crítica, cómo utiliza el tema del concepto de la prueba científica, apreciar la prueba. Entonces, cuando entramos en el compás de la sana crítica, son una serie de procedimientos que tienen que ver con la lógica que tiene el jugador, pero que también van con las experiencias que ha tenido ese jugador. Lo interesante que es el tema de la sana crítica, que es la convicción interna. ¿Qué es la convicción interna que puede tener el jugador? Es ese espacio mental en el que él va a establecer sus distintos de ponderación o proporcionalidad para tomar. Eso es sencillo. Por eso que apreciar la prueba, la apreciación de la prueba, la valoración que se le va a dar al elemento probatorio. Muy. Medidas especiales. Sí, claro, las medidas de protección están, es una realidad. Por ejemplo, cuando estamos en un tema de violencia doméstica, lo primero que es desalojar a la persona que está agrediendo. Es una medida de protección directa. En algunos países, mire, eso es una medida. Sin embargo, por ejemplo, acá en Panamá lo tenemos como una medida de protección. Mira lo interesante, ¿eh? Bueno, un tema de debatir. Es una medida de protección, por ejemplo, el tema del Ministerio Fiscal, para tratar inmediatamente de que no se mantenga la agresión dentro del hogar. Entonces, vale, es un tema a analizar, ¿no? Y que es interesante. Dice aquí, si la hizo o la posee, aun cuando esté en pedazos, pero se demuestra que puede ser armada. Sí, claro, es que el tipo penal, el 333 del Código Penal, así falta. Dentro de nuestros grupos de crimen organizado, hacen su propia ensambla. Al final, si dispara, a realizar un disparo, pues ya. Si no tienes el permiso, tú viste la tipicidad, entras en el tipo de o poseer un arma. Entonces, inmediatamente la sanción. Es así. Saludos, gracias, cliente. Creo que hemos tratado pues de llevar alguna metodología acá. Otra pregunta, hemos cubierto, por lo menos en el día de estar pendiente. Ricardo Ruiz, oye maestro, usted continúa, usted le encanta el debate jurídico. Independientemente de que no haya habido violencia física, no se haya resistido, no es obvio que no haya habido violencia. En razón, usted se ha mantenido con el concepto de la violación, Ricardo. No, claro, tiene toda la razón. Es una realidad. Lo que existe sí es el señalamiento directo por parte de eso, es importante. Hay algunos de este tipo de delictual. La incredibilidad objetiva, subjetiva, son algunos de los elementos. Entendiendo que obviamente este tipo de delitos, sobre todo los delitos sexuales, ocurren bajo el tema de la clandestinidad. Ese tema de la clandestinidad, ¿qué es? Bueno, entre dos personas, usualmente no hay muchos testigos, bien complicado para establecer a las fiscalías que tienden este tipo de casos de delitos sexuales, de que ellos cuenten con elementos o con testigos adicionales que puedan acreditar el posible hecho delictivo, es complicado. Por eso se le da mucha credibilidad al tema, sobre todo del señalamiento. Ese
es, y créanme, lo que para defender sobre un tipo penal de violación es muy complicado. Es muy complicado. Y bueno, el que no se haya determinado por medio de medicatura forense o de los exámenes clínicos correspondientes de que no quiere decir que no se haya hecho la agresión. Ahí usualmente el Ministerio Fiscal lo que utiliza es sobre todo las pruebas periciales en donde se pueden acreditar o determinar la afectación que ha sufrido la víctima. Y créame que donde se lleva un psicólogo análisis correspondiente en un juicio oral es sumamente... Pero bueno, son parte de los temas y de los análisis que hay que ver diariamente. No es un tema. Walter continúa. De la tendencia actual de las medidas 1 y 2, ¿es realmente efectiva esa medida de impedimento de salida del ámbito territorial? El tema de los brazaletes en Panamá no es el catálogo, pero no se ha podido aplicar porque no existen. Así que tal vez en un se va a dar esa realidad, ¿no? Todavía no. El tema del impedimento de salida del ámbito territorial, por lo menos de la República, se mandan los controles respectivos a migración para impedir la salida de la persona. Que sí son efectivos. Bueno, el tema del reporte periódico, pues también es efectivo. Maricín, en caso de... Pero no sé, no... Irving, saludos. Mi amigo Irving Barría, también pendiente. Jessica Ábrego, hasta Darien, siempre pendiente. Bianca también saludando. Ariana siempre tiene como 500 preguntas. En este momento, sin precedentes, se beneficia a los privados de libertad en cuanto al spam, mientras que el sistema inquisitivo como tal, lamentablemente no. Bueno, hay un tema ahí, ¿no? Y es un tema analizar dentro de los sistemas penales, ¿no? Sobre todo para la Agencia Nacional, ¿no? Lo que sí es una realidad es que el Ministerio Fiscal debe analizar muy bien el tema de las detenciones provisionales y tratar de alguna u otra manera de aplicarla, tratar de ser un poco más a ello, porque lo que sí puede existir, obviamente e inminentemente, es posibilidades de contagio dentro de cada uno de estas. Entonces hay que mantener pues un equilibrio importante, también prevalecer el tema del derecho a la vida. Claro, hablando de un delito grave, muy grave, homicidio, delitos sexuales, lógicamente ahí no vamos a poder, si se ha podido acreditar la vinculación, de hecho se acreditan con relación al tema del tipo y obviamente existen elementos demostrativos muy fuertes para acreditarlo. Va a ser muy complicado que se le dé una medida cautelar distinta a la detención provisional. Y también hay que analizar muy bien, ponderar muy bien. Por ejemplo, cuando estemos ante situaciones que ocurren, por ejemplo, hurto de una tienda, un local, en estas situaciones, y cuando usted va a analizar en ponderación y propiedad, las personas, pues, o las damas que están en esa situación, en 5 o 6 hijos, entonces ya usted comienza a analizar, donde usted comienza a darse que pueda existir, puede, y es parte de lo que pudiera dar necesidad. Y cuando estamos hablando de un tema de necesidad, entonces tal vez pudiera necesidad que pudiera ser obviedad. Ojo con eso. O pues, si no entramos en el debate, ¿no? Desde el punto de vista de la tipicidad, pudiéramos entonces y entrar en el estadio de la medida cautelar. Y tal vez el tema de la dignidad humana, tal vez por el derecho a la alimentación que tienen también esos niños. Ojo, tal vez por poder acreditar por parte del defensor de que lo hizo ya inminente, hace una detención distinta, una medida cautelar, claro, entra en el análisis, pero se estaba haciendo un ilícito. Muchos dirán, no se le debe aplicar, parte del debate diario que ocurre en estos temas de medida, pero de los litigantes. Pero sí, bueno, ahora se están dando el tema de la revisión de las medidas cautelares también, ¿no? Se están tratando de revisarlas. Las medidas cautelares es interesante. A veces se piensa que, bueno, por lo menos piensan que ya porque me lo van a revisar, inmediatamente me lo van a dar, ¿no? Tiene que haber
si no existen elementos nuevos que puedan acreditar situaciones diferentes a las que analizó, difícilmente te van a dar el tema. Ese tema también se pudiera analizar. Pero licenciada Iris San Guillén también se ha incorporado. Yo lo dejo hasta acá, chicos. Yo creo que ya 1 hora y 20 minutos estamos bien. Creo que pueda existir y vamos a tratar de sábado ver el tema de la audiencia de... Oiga, ese debate es interesante, el tema de prueba en abstracto. Tal vez vamos a tener que dejarlo para la próxima, Luis. El abstracto es un tema a analizar, es un derecho de penal, no tengo un problema. Porque bueno, ¿cómo quedan las armas de colección? El tema de armas de colección, Rafa, el punto está dispara y qué tipo de armas de colección son. Lo que pasa es que de publicidad en el tema de colección. Si tiene arma, por ejemplo, un AK-47, ¿es un arma de colección o no? ¿Es un arma de guerra? Entonces, entramos en problemas, ¿vale? Claro, va a ser parte del debate que va a ser la defensa, ¿no? Y es un debate profundo que pueda incidir entonces en el cambio del tema de la medida cautelar. Para el próximo sábado vamos a llevar entonces lo que es para Panamá la audiencia intermedia, que obviamente es el tema de los de prueba que tenemos para poder entonces dar la acusación por parte del Ministerio Fiscal, la solicitud, y por parte de entonces presentar los elementos que hemos pedido durante el periodo de investigación que se nos ha acreditado para poder entonces establecer de una vez por todas la teoría del caso que vamos a llevar al juicio oral. Así que audiencia media o audiencia preparatoria para muchos de los latinos, lo que vamos a estar llevando el próximo. Gracias por su atención y fuerte abrazo.